Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues ya les trajimos un video de repaso de fisiología cardiovascular. Em, Disculpen si de repente me siento sacado de onda, ya me di cuenta de que ya me desacostumbré a hablar de una pantalla. Entonces, este, pues nada, la advertencia de siempre, este es un video de repaso. Puede ser que a alguno no le sirva, puede ser que sienta que es muy básico o que está muy complicado, que no le entienden. No sé, es complicado encontrar el punto medio. Lo ideal es que obviamente ya todos hayan estudiado. Yo les recomiendo, el video va a estar dividido en secciones. Estas secciones van de acuerdo al programa académico. De hecho, indico ahí qué punto es el programa académico. Y pues, si alguna sección no le entienden nada, pues ya saben que tienen que estudiar. ¿Sí? Entonces, bueno. Disculpen mi garganta durante el video, pero le echamos ganas. Este, Voy a compartir pantalla. Aquí está. Y entonces empezamos. Ah, perdón. Antes, la dedicatoria, por supuesto. Esto está dedicado con mucho cariño para mis alumnos, para todos mis alumnos, particularmente, bueno, para todos mis alumnos. Dedicado a los alumnos del grupo 2221, 2251, 2202, 2213 y 2205. Con mucho cariño. Espero que les guste y espero que al menos a algunos de ustedes, es imposible que a todos, pero a algunos les sirva. ¿Sí? Está pasando una ambulancia. Y bueno, empezamos con organización funcional. Hay que entender que la circulación es un circuito cerrado, ¿sí? Esto vamos a ver después que tiene un poquito de relación con un principio que les pone ahí en su programa, que es de continuidad, el principio de continuidad. A veces, aunque esto pareciera que es muy lógico, a veces hay un poquito de confusión porque la sangre va más rápido en algunos puntos o hay más volumen en algunos puntos, pero como es un circuito, entonces el flujo es igual en cada uno de los segmentos del circuito. Hice una pregunta, por ejemplo, en mi examen a mis alumnos que les decía, y ya los voy a quemar porque les preguntaba, en comparación, algo así, ¿eh? En comparación con el gasto del hemicardio izquierdo, ¿qué porcentaje es o de ese valor es el que tiene de gasto el hemicardio derecho? Y la respuesta era 100%. ¿Por qué? Porque es un circuito cerrado, ¿sí? Luego, tenemos esto de que el corazón es un sinsitio funcional. Y aquí tenemos que acotar algunas cosas. Ahorita vamos a ver un poquito más de la estructura, pero sin sitio se refiere a que funciona como si fuera una sola célula. Y esto es posible gracias a que tiene acoplamiento. El acoplamiento que presenta el corazón es de dos tipos. Un acoplamiento mecánico, que nos dan unas estructuras que se llaman desmosomas, y acoplamiento eléctrico, que lo dan las uniones de tipo gap, también llamadas uniones comunicantes. ¿Sí? Y luego ya entramos a hablar un poquito de cómo llamamos a los vasos sanguíneos. Primero tenemos a las arterias, de acuerdo a su función. Primero tenemos a las arterias que las llamamos vasos elásticos o de conducción. Sobre todo las más grandes, por ejemplo, la más grande que es la aorta, es un vaso que llamamos elástico. Su función va a ser amortiguar el volumen que está saliendo del ventrículo y convertir esa salida de sangre que es intermitente en un flujo continuo, ¿sí? Luego tenemos a las arteriolas, que son el sitio principal de resistencia de toda la circulación. Más o menos dos terceras partes de la resistencia periférica total va a estar dada por las arteriolas, entonces le llamamos resistivos. Luego los capilares son vasos de intercambio, ¿sí? Hay algunas propiedades que facilitan esto. Una de ellas, por ejemplo, es que su pared es la más delgadita, solamente tienen membrana basal y endotelio. Otra de ellas es que son muchísimos capilares, entonces si los juntamos todos,
resulta que tienen la mayor área de corte. Uh-huh. Esto facilita mucho el intercambio porque también esta mayor área de corte da una mayor área de superficie disponible para el intercambio. Vamos a ver más adelantito cómo esta área muy alta va a dar velocidades muy bajas, entonces también que la circulación a ese nivel sea muy lenta ayuda al intercambio. Aquí les tengo como un pequeño esquemita básico de la circulación. Tenemos dos corazones, ¿por qué? Porque hemodinámicamente hablando está el corazón izquierdo y el corazón derecho. Acá arriba les pongo el corazón, el corazón izquierdo, que está recibiendo sangre que llega desde los pulmones, estos triangulitos son los pulmones, llega oxigenada, por eso está roja, y la lleva hasta las células, que es esta nubecita, como un cúmulo de células, y luego aquí, cuando está con las células, pierde el oxígeno y ya por eso la vemos azul, pasa al hemicardio derecho y luego esta la lleva a los pulmones, ¿sí? Lo que tenemos del lado izquierdo es la circulación menor y lo que tenemos del lado derecho es la circulación mayor, ¿sí? O circulación sistémica. Y entonces tenemos los vasos elásticos, resistivos, de intercambio y ya por último nos quedaba de capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Más allá de ponernos filosóficos, a mí me gusta mmm, entender un concepto o a veces si hay dudas sobre un concepto podemos ver sus unidades. Por ejemplo, en este caso las unidades de capacitancia son de mililitros por milímetro cuadrado. Entonces imaginemos que es de 200 mililitros por milímetro cuadrado. Significa que aumentó algo 200 mililitros y solo subió una unidad de presión o aumentó, no sé, 100 o 10 o 1000, lo que sea, y solo aumentó una unidad de presión. ¿Esto qué significa? Que entre mayor sea el número de capacitancia, significa que va a poder recibir más volumen esa estructura sin aumentar la presión, ajá, o aumentando muy poquito, pues. Entonces, esta propiedad que tienen las venas hace que sea un sitio muy importante en donde es como un reservorio de sangre, 65% del volumen sanguíneo total está en las venas, ¿sí? Obviamente, pues no serviría de nada si estuviera solo ahí y no lo pudieras ocupar. ¿Lo puedes ocupar? Sí, efectivamente, porque en estas venas hay receptores alfa 1. Si tú tienes hemorragia, por ejemplo, esos receptores, por medio del sistema nervioso simpático, va a hacer que las venas se contraigan, disminuyan su capacitancia y con esto aumente la presión y esa sangre se incorpore, sea volumen efectivo circulante, volumen circulante efectivo. Luego, el siguiente tema es entrar de lleno con los potenciales de acción cardíacos. Hay dos potenciales de acción. Uno que tiene esta forma como de una aletita de un tiburón y otro que tiene esta forma como de una mesa, una silla, un banco, quizá. Al primero lo llamamos potencial de acción lento, también se llama potencial de acción nodal porque se encuentra en los nodos sinusal y auriculoventricular, y al otro lo llamamos potencial de acción rápido o potencial de acción ventricular, también está en las aurículas y también está en el sistema His-Purkinje. Y vamos a describir un poquito las fases de el primero, que recuerden que es el que está en los nodos. Empezamos siempre por la fase 4. La fase 4 es el potencial diastólico o el potencial de membrana en reposo. Pero lo que pasa aquí con este potencial de acción lento, con este potencial de acción nodal, es que realmente el potencial de reposo, no está en reposo. ¿Por qué? Porque tiene una despolarización lenta. Vean que esa fase 4 presenta una pendiente así chiquitita que va a estar dada por sodio a través de los canales HCN, que son catiónicos no selectivos, y genera una corriente que se llama corriente PONI o IF. Y también tenemos los canales, una pequeña contribución del calcio, porque hay unos canales de calcio tipo T que también participan en esta fase. Pero lo característico es como HCN, ¿sí? Eh, es interesante porque normalmente nos preguntamos por qué late nuestro corazón.
y pues late porque tenemos una pequeña lentejita que está ubicada hasta arriba y a la derecha del corazón, cerca de la entrada de la vena cava superior, y esta lentejita presenta este potencial, y este potencial tiene una fase 4 particular, una fase 4 única, tan única que la llamaron la corriente que se presentaba aquí, corriente Foni. Ajá. Les pareció gracioso que el corazón latiera, que el nodo tuviera automatismo, ¿no? Luego sigue la fase cero. La fase cero en este caso, bueno, ya cuando se alcanza el umbral, eh, se presenta la despolarización de fase cero, que es por calcio, por canales de calcio de tipo L, y ya por último la fase 3, que es repolarización por apertura de canales de potasio, ¿sí? Luego, conforme vamos repolarizando, hay un punto hasta abajo que se llama potencial diastólico máximo, que es el punto más negativo de este potencial de acción. Ojo, aquí hay que comentar que el potencial de membrana de reposo, o sea, la fase 4, se presenta en un rango más o menos de menos 65, menos 55 milivoltios. Esto, pues, no es tan negativo como otros potenciales de membrana de reposo, que están a menos 80, menos 90, inclusive el ventricular también está bastante negativo, ¿no? Justo esto favorece la despolarización automática. Y luego tenemos, notes aquí, que este potencial de acción nodal no tiene fase 1 ni 2. Y luego tenemos el potencial de acción rápido. El potencial de acción rápido presenta fase 4 verdaderamente en reposo. Luego una fase 0 que se da es una despolarización por entrada de sodio, por canales de sodio activados por voltaje. Y luego hay una repolarización transitoria por apertura de canales de potasio, voltaje dependientes. Esta, como es transitoria de salida, la ponemos como hito, corriente transitoria de salida. Y luego tenemos la fase 2, que es la clásica, perdón, que es la clásica meseta, está dada por calcio, por canales de calcio de tipo L. Algo interesante es que tiene varias funciones, ¿no? Una es que hace que el potencial de acción se alargue, se prolongue esta fase. ¿Esto es bueno? Sí, porque aumenta el periodo refractario efectivo. Este es un concepto que usamos aquí en fisiología cardiovascular para designar al tiempo en el que no se pueden generar potenciales de acción propagados, ¿sí? Entonces el hecho de tener una fase 2 tan larga nos ayuda un poquito a eso. También esta meseta es necesaria para un mecanismo que se llama liberación de calcio inducida por calcio. Ahí están las siglas en inglés. Esto significa que el calcio que entre durante la fase 2 a el cardiomiocito va a servir para que el cardiomiocito saque a sí mismo calcio, es liberación de calcio inducida por calcio, desde su retículo sarcoplasma. Y ya por último tenemos la fase 3, que es repolarización por potasio, también por apertura de canales de potasio. Ok, ¿qué nos faltaba? Ah, sí, por supuesto. ¿Por qué se llama rápido? ¿Por qué se llama lenta? ¿Por qué se llama rápido y lento? Uno, potencial de acción. Pues muy sencillo, por su fase cero. Nótese que la fase cero del potencial de acción rápido es por sodio y está muy verticalizada, muy rápida. Y la fase no se ve tan claramente en imagen, pero la fase cero del potencial de acción nodal no tiene tanta pendiente. ¿Por qué? Porque está generada por calcio, ¿sí? No por sodio. Y entonces la corriente va a ser menos intensa. Y bueno, algo que siempre interesa es ver los efectos que tiene el sistema nervioso parasimpático sobre el potencial de acción nodal. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el nervio vago? Pues hace que el corazón lata más despacio. ¿Y cómo lo consigue? Eh, la distancia que hay entre un potencial de acción y el otro, si esta distancia aumenta, ¿qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Disminuye. Entonces, los cambios que induce el efecto de la acetilcolina sobre los nodos, por medio de el
El sistema nervioso parasimpático, por medio de la acetilcolina en los nodos, son 3 cambios en el potencial de acción nodal. Y tenemos 3 flechitas. Una flechita está apuntando hacia abajo, al principio de la fase 4. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que sea más negativa. Empecemos de un punto más negativo, la fase 4. Esto se llama potencial diastólico máximo. El potencial diastólico máximo es más negativo y esto es por la apertura de unos canales especiales de potasio. También se inhibe la corriente fónica. Se inhibe de tal modo que la pendiente de fase 4 disminuye, entonces nos vamos a tardar más en llegar. Y luego, por último, la flechita que está apuntando hacia arriba quiere decir que se inhibe a los canales de calcio de tipo L y esto va a hacer que el umbral se aleje un poquito más, entonces nos vamos a tardar más en alcanzar el umbral y esto hace que el siguiente potencial de acción se tarde un poquito. Y luego toca hablar de algunas propiedades funcionales del corazón, automatismo, conducción y contractilidad. El automatismo, también llamado cronotropismo, pues a qué se debe, ya lo platicamos, a la fase 4 en el nodo CA, que es el marcapasos fisiológico. Y aquí hay que ver un poquito el sistema especializado de excitación y conducción. Ahí están los nodos, los pueden ver. Las vías internodales, que realmente a la fecha se discute si existen. Si esto no existe, pues solo viaja el impulso del SA a la B a través del tejido del tejido auricular directamente, ¿sí? Luego tenemos a las fibras de Purkinje y todo eso. Luego tenemos otra propiedad que se llama dromotropismo. Esto se refiere a la velocidad de conducción y va a depender de 2 cosas. Sus libros a veces les mencionan una, a veces les mencionan la otra y a veces, no, creo que nunca mencionan las dos. Uno es el tipo de potencial de acción. Concretamente, qué tipo o qué fase cero tiene. ¿Ah? Les había comentado que la fase cero del potencial de acción rápido está dada por sodio. El sodio genera una corriente muy intensa y este sodio se desplaza lateralmente mucho más lejos y entonces hace que el potencial viaje a una velocidad más alta. Esto, esta idea haría que todas las estructuras que tengan potenciales de acción de este tipo, que es el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras de Purkinje, todas estas tengan velocidades de conducción más altas, que de hecho se cumplen. Y justamente también haría que aquellos que generen potenciales de acción lentos, como esta corriente es más chiquita, es como un chisguetito, entonces va a viajar más despacio. Y esto explicaría, de hecho, el retardo nodal, ¿sí? Pero también hay otros libros que te explican esto como el número de uniones gap que presenta la unión de 2 células miocárdicas. Si hay muchas uniones gap, la resistencia es más baja y entonces la velocidad de conducción va a ser más alta, ¿sí? Probablemente los 2 mecanismos estén implicados. Y ya por último tenemos a la contractilidad o inotropismo. Una medida de esta contractilidad, algo que nos da una idea de cómo está esa contractilidad, es algo que llamamos fracción de eyección. Hay un mecanismo aquí que hay que comentar, que es el mecanismo de Frank-Starling, cuando hablamos de contractilidad, que está sencillo, es como, el corazón es como generoso, ajá, y entonces tiene esta filosofía zen de que todo lo que recibes, lo das, algo así. Y entonces, el mecanismo de Frank Starling lo que te dice es que si el corazón tiene una precarga mayor, si recibe más sangre, si recibe más retorno venoso, va a aumentar su eyección de manera directamente proporcional para igualar eso que está recibiendo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un esquemita, que es un poco el mecanismo ya molecular contráctil del músculo cardíaco. Vean que los potenciales pues aquí llegan a los túbulos T, hasta aquí todo es como músculo esquelético, entra calcio, ¿sí? Estos son receptores de DHP. La diferencia aquí es que normalmente sus libros para músculo esquelético les ponen como un resortito. Este resortito representa el acoplamiento mecánico que existe entre el receptor de HP y el receptor de rianodina. Pero para el caso del corazón,
no lo hay, están despegados, pero la entrada de calcio desde acá induce liberación de calcio, ¿sí? Y esto se llama liberación de calcio. También tenemos que ver que para la relajación tenemos que sacar ese calcio, el citosol, y lo sacamos a partir de tres vías. Una vía, y estas son las mismas del músculo esquelético. Una vía mete calcio hacia el músculo, ¿ah? Esta bomba se llama cerca. Otra vía, y aquí no la representan, pero es una bomba de calcio en el sarcolema, y otra es el intercambiador de calcio NSX que vemos aquí representado, que saca calcio a cambio de sodio. Y bueno, toca hablar un poquitito de electrocardiograma. Es una representación gráfica de la actividad eléctrica promedio del corazón. Y pues para generarlo necesitamos colocar primero tres electrodos, se colocan en las muñecas o se pueden colocar también aquí en los hombros, así como más o menos como está en la imagen. Se supone que se forma un triángulo equilátero, este, y, y, y pues nada, tenemos tres electrodos, los primeros. Estamos hablando de las derivaciones frontales. Estos tres electrodos están colocados del lado derecho, del lado izquierdo y abajo. Generan un triángulo, la derivación 1 está acá arriba, la derivación 2 es la que va del lado derecho hacia abajo y la 3 es del lado izquierdo hacia abajo. Yo me confundía, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿dónde está cada una? Acuérdense que en el electrocardiograma siempre les ponen hasta abajo un D2 largo, una derivación de 2 larga. ¿Por qué? Porque la derivación 2 es la que más coincide con la posición anatómica y el patrón de despolarización del corazón. El corazón está ubicado de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿verdad? Y esta derivación va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y entonces por eso es la que utilizamos más. Ajá. Y tú ya con eso se acuerdan que es la 2, del otro lado está la 3 y pues arriba la 1. Luego, podemos comparar el promedio, que aquí lo representan como un punto en medio, con cada una de las derivaciones. Y esto lo llamamos derivaciones monopolares. Tenemos ABL, que compara el promedio con el lado izquierdo, ABR promedio con el lado derecho y ABF promedio con inferior, ¿sí? Y bueno, ya si esto lo reacomodamos, nos va a generar un sistema hexaxial, se llama, en donde cada flechita tiene una diferencia de 30 grados y generamos el círculo completo, ¿sí? Bueno, luego siempre es importante recordar la calibración del papel, que corre a 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros sobre milivoltio en vertical. Y, antes, por supuesto. No, bueno, después. Primero les voy a presentar, chan, 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 un electrocardiograma. Perdón por recortarlo, pero era para que se vea un poquito más grande. ¿A qué fruta se parece el corazón? El corazón se parece a una fresa, porque una fresa tiene una puntita, parece el ápex, y si la cortan tiene cavidades y es roja. Eh, Y entonces justamente usamos la fresa para una mnemotecnia, que es fresa, que son las cosas que ustedes tienen que saber como médicos generales, ver o leer en un electrocardiograma. La F de la fresa es la frecuencia normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Y pues bueno, eh, aquí recuerden que cada 25 milímetros o 5 cuadros grandes es un segundo. Significa que cada cuadro grande es 0.2 segundos y cada cuadro chiquito es 0.04 segundos. Esto nos interesa porque si hay 25 cuadros, perdón, 5 cuadros grandes en un segundo,
¿Cuántos cuadros grandes hay en un minuto? Hay 300, ¿verdad? Porque 5 por 60, o sea, 300. Esto nos interesa porque nos va a dar el método más sencillo para calcular la frecuencia cardíaca. Si tenemos 300 cuadros grandes en un minuto y observamos que hay un QRS en cada cuadro grande, en cada rayita de estas gruesas, pues ¿cuál es la frecuencia cardíaca? De 300, ¿verdad? Pero si tenemos que un QRS coincide con un cuadro grande y pasan dos y presentamos el siguiente, entonces es de la mitad de 150. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es una división. 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. 300 entre 5, 60. Y 300 entre 6, 50. Este es realmente el método más sencillo y más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos un electrocardiograma. Pueden ver que de este primer QRS al siguiente son 4 cuadritos. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de esta persona? 300 entre 4, 75. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Luego, lo siguiente que hay que determinar es el ritmo. En este caso, el ritmo sinusal. ¿Qué condiciones tienen que cumplir para que tal o no lo sea? Las primeras son las ondas P. Las ondas P tienen que ser positivas de 2, en D3, en ADF, y tiene que ser negativa la onda P en ABR. Lo segundo es la relación entre ondas P y QRS. Tiene que haber una onda P por cada QRS y un QRS por cada onda P. Y lo siguiente es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60. Y si cumple todo esto, hablamos del ritmo sinusal. Si cumple todo, pero la frecuencia es mayor a 100, la llamamos taquicardia sinusal. Y si cumple todo, pero la frecuencia es menor a 60, la llamamos bradicardia. Luego tenemos el eje cardíaco. El eje cardíaco se calcula considerando algo que se llama análisis vectorial. Perdón. Es algo que se llama análisis vectorial. Cada QRS está generando un vector. Tiene una dirección, que esa dirección está dada por la derivación. Ya la derivación, como ven acá, pues tiene unos grados definidos. Y tiene una magnitud. Vean que hay unos que son más grandes y otros que son más chicos. Si nosotros descomponemos el vector original, nos van a salir todas estas magnitudes de cada derivación. Entonces podemos, a partir de estas magnitudes, reconstruir ese vector de despolarización ventricular promedio, que esto lo llamamos eje cardíaco. Y un método sencillo para calcular este eje cardíaco es el método FLOR, que dice que la F es perpendicular, ABF es perpendicular a D1, L ABL es perpendicular a D2 y ABR es perpendicular a D3. Esto de las perpendiculares es importante porque si una derivación muestra un QRS que es isodifásico, significa que lo está viendo perpendicular. Buscamos la isodifasia y luego nos vamos a su perpendicular y vemos si esta perpendicular es positiva o negativa. En este caso, vamos a hacerlo con D2, por ejemplo. Con D2, la perpendicular de 2 es ABL y ABL es positiva. Lo positivo de ABL está a menos 30 grados, está como en el límite de lo que es normal. Pero si por apreciación alguien dice, no, a mí me parece que ABR es un poquito más isodifásica, entonces la perpendicular de ABR estaría en D3 y D3 es negativo. Lo negativo de D3 está a menos 60, a menos 60 grados. Entonces, más o menos estamos en ese rango, entre menos 30 y menos 60.
O sea, entre aquí y acá. No sé si se va mi curva. Y bueno, de fresa, la S corresponde al análisis de los segmentos, ondas e intervalos. Y aquí tenemos en el esquema las ondas. Esto es clásico, que la P es la despolarización de las aurículas, que el QRS es la despolarización de los ventrículos y que la onda T es la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Y luego tenemos segmentos. Vean, por ejemplo, aquí que hay un segmento y un intervalo que se llama PR, también llamado PQ, es lo mismo. Pero el segmento solo incluye la línea isodifásica, digo, isoeléctrica, y el intervalo incluye la línea y la onda. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Ah, bueno, intervalo, intervalo, tiene 4 sílabas, incluye más. Y segmento, segmento, solo tiene 3 sílabas. Eso solo incluye las líneas isoeléctricas, ¿sí? Y luego nos seguimos con ciclo cardíaco. Este, recomiendo que en este punto pausen su video y estudien esta imagen aproximadamente 1 hora. Voy a darles tiempo para que lo pausen. Listo, ya volvimos. Entonces, tenemos aquí el diagrama de Biggers. El diagrama de Biggers integra múltiples procesos que ocurren en el corazón al mismo tiempo para ver cómo van pasando. Pueden ver que hay 3 curvas de presión: la presión aórtica, auricular y ventricular izquierda, una curva de volumen, que es el volumen ventricular, una que es el electrocardiograma y un fonocardiograma. De aquí es importante distinguir las fases del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco primeramente se divide en sístole y diástole. La sístole inicia con un periodo isovolumétrico, que es contracción isovolumétrica, porque la sístole es contracción, y luego eyección, porque si se contrae es para sacar sangre. Y tenemos la diástole, que se divide en una relajación isovolumétrica y luego se relaja pues para llenarse. Entonces, llenado. Ese llenado, a su vez, lo podemos dividir en tercios. Tenemos un llenado rápido, llenado lento o diástasis y sístole atrial, ¿sí? Y algunas fórmulas importantes es que en este punto, que es el corazón como bomba, su programa es el 5, nos piden que veamos gasto cardíaco. El gasto cardíaco se calcula, pues es como cuánto de sangre saca el corazón cada minuto. Si el corazón late, pues entonces hay que ver cuánta sangre saca por cada latido, que es el volumen sistólico, y hay que ver eh, cuántas veces late en un minuto. Y si multiplicamos estas dos, nos va a dar el gasto cardíaco, que es más o menos de 5 litros por minuto. Tenemos este concepto de volumen sistólico, que es una diferencia entre el volumen máximo y el volumen mínimo que alcanza el ventrículo. Esta diferencia es por lo que saca con cada latido y mete con el siguiente. Eh, esta diferencia va a estar dada por, les digo, el volumen máximo, que es el volumen telediastólico. Tele significa al final, entonces es al final de la diástole, menos el volumen telesistólico. Y esta brecha es nuestro volumen sistólico. Es bonito verla así porque, bueno, y lo tienen que ver, porque esta brecha va a aumentar de dos maneras: con cambios en el telediastólico o cambios en el telesistólico. El cambio típico, clásico del telediastólico es el aumento de la precarga. Si le llega más sangre al corazón, esto va a aumentar. Y vean qué le está pasando al volumen sistólico, está aumentando si aumento la precarga, ¿sí? Alguien me puede decir, no, pero es que si yo aumento pues este también se va para arriba. Pero no, este se queda acá abajo, porque el corazón, si recibe más, va a inyectar más. Esto se llama mecanismo de Frank-Starling. Ahora, lo típico que hace que el volumen telesistólico disminuya, esta disminución también aumenta el volumen sistólico, es la estimulación simpática. Si el simpático estimula el corazón, se va a contraer con más fuerza y va a sacar más sangre, exprimir. Ajá. Luego tenemos esto de que
La presión de pulso o presión diferencial es igual a una diferencia también entre la presión máxima, que se llama presión sistólica, y la presión mínima, que se llama presión diastólica. Ay, perdón, aquí un error. PAM significa presión arterial media, debería decir presión arterial diastólica. Disculpe. Y tenemos dos conceptos muy importantes en corazón como bomba que hay que comentar. El primero es la precarga, que es la carga con la cual se va a empezar a contraer el corazón, la carga o tensión. Esta es directamente proporcional al grado de, a la longitud al inicio de la sístole o al final de la diástole. Y obviamente, como estamos hablando de una cavidad, la longitud va a ser más alta si el volumen en esa cavidad es más alto. ¿Y de qué volumen estamos hablando? Si es al final de la diástole y al principio de la sístole, se llama volumen telediastólico. Entonces, normalmente, aumentos de la precarga se corresponden con esos aumentos del volumen telediastólico. Entonces, más o menos piensen en eso cuando hablen de precarga. Eh, Esto a su vez es proporcional al retorno venoso. Si llega más sangre, pues el corazón se va a ayudar más, ¿sí? Y luego la poscarga es la carga o la fuerza contra la que se tiene que contra el corazón, que del otro lado está pues las arterias. Y la presión promedio que está del otro lado se llama presión arterial media. Entonces la poscarga más o menos se corresponde con esa presión arterial media o presión aórtica, ¿sí? Y bueno, más cosas que tenemos que ver de este esquema es los fenómenos valvulares. Algo interesante es que ustedes observen cómo los fenómenos valvulares ocurren cuando se intersectan las líneas de presión. ¿Por qué? Por ejemplo, veámoslo en el primer caso. Cuando la presión en la aurícula es mayor que en el ventrículo, la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo. Pero cuando esto se invierte y el ventrículo tiene una mayor presión, la válvula se cierra. Luego, la presión del ventrículo es más baja que en la aorta, pero cuando esto se invierte y el ventrículo le gana a la presión aórtica, la válvula se abre, ¿sí? Aquí hay un pequeño desfase, que es el único punto en el que no se corresponde una intersección con un fenómeno valvular y se debe es el cierre de la válvula aórtica en donde la sangre seguía saliendo desde mitad de la eyección, aunque la presión ya era mayor en la aorta. Esto se debe a inercia, se llama momentum. Y es que esta sangre va tan rápido, va saliendo tan fuerte, que mantiene abierta la válvula todavía unos instantes antes de que se cierre. Luego se cierra. Algo que también tienen que notar es que cuando una válvula se cierra, inicia un periodo isovolumétrico, tanto la contracción como la relajación isovolumétrica. Y cuando la válvula se abre, termina el periodo isovolumétrico, porque una válvula no se abre en balde, una válvula se abre para que pase sangre, ¿sí? De este esquema también es importante entender que eh, los fenómenos eléctricos anteceden. Aquí parece que es exactamente coincidente, pero primero es el fenómeno eléctrico y luego es el fenómeno mecánico y hemodinámico. Quiero decir, por ejemplo, vean aquí una onda P y luego de esa onda P viene la sístole auricular. Y con la sístole auricular hay un cambio en el volumen ventricular, aumenta un poquito más, ¿sí? Y luego viene el QRS y luego del QRS aumenta la presión del ventrículo porque se está contrayendo, ¿sí? Primero se despolariza, luego se contrae y con esta contracción, cuando alcanzamos la presión aórtica, empieza la eyección y este volumen disminuye. Vean que el volumen ventricular tiene un punto máximo, que ese punto máximo lo llamamos telediastólico, y un punto mínimo, que ese punto mínimo se llama telesistólico, o sea, al final de la sístole. Y bueno, ahora nosotros podríamos tomar cada valor de volumen y graficarlo de volumen ventricular y graficarlo con un valor de presión ventricular.
auricular. Am, y generar un diagrama que se llama diagrama de volumen-presión. Este diagrama está muy bonito. Vean que tiene un área y esa área llamamos trabajo externo. Ahí dice una TE. Y vean que la diferencia entre este lado y este lado se llama volumen sistólico. Vean que hay periodos en que estas líneas son rectas. Ajá. Y son rectas porque estamos hablando de periodos isovolumétricos. En X tenemos volumen. Entonces, si no se modifica el volumen, pero sí la presión, entonces se van a generar líneas rectas verticales. Vean que es como un cuadrado más o menos y los fenómenos valvulares ocurren en las esquinas del cuadrado. ¿Sí? Tenemos, si empezamos por B, hay cierre de la válvula mitral, inicia la contracción isovolumétrica cuando se alcanza una cierta presión, que es la presión diastólica aórtica, la válvula aórtica se abre y entonces el volumen va a ir hacia allá, va disminuyendo, disminuyendo, esto se llama eyección, hasta que la válvula aórtica se cierra. Con este cierre, la relajación genera disminución de la presión sin modificación del volumen, eso se llama relajación isovolumétrica, hasta que la presión es tan baja que la presión en la aurícula es más alta y entonces la válvula mitral se abre. Luego de que esta válvula mitral se abre, el volumen va aumentando, aumentando sangre hasta el nuevo cierre de la válvula mitral y esto se le llama llenar. Vean aquí, por ejemplo, que aunque el volumen en este llenado, aunque el volumen está aumentando, la presión no está incrementando. Incluso algunos libros, y acá está su esquemita, les ponen que la presión baja un poquito. ¿Cómo es posible que tú estés inflando un globo y la presión disminuye en vez de aumentar cuando lo estás inflando? Bueno, pues esto se llama relajación receptiva. ¿Y qué es que el corazón cuando se está relajando como que succiona, tiene un ligero efecto de succión de la sangre? Y no es la única víscera hueca, no es el único órgano hueco que tiene este efecto, también el estómago tiene relajación receptiva. Y bueno, ya después toca hablar de hemodinámica. Aquí les puse algunas formulitas. Eh, Eh, pues nada, si alguna de estas no la conocen, pues la revisan. Pongo hasta arriba la más importante, por mucho, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que se usa en electricidad, pero también la aplicamos para la hemodinámica, para hablar de flujo, no solamente aquí en cardio la vemos, también en fisiología respiratoria. Y esta ley de Ohm nos dice que el gasto cardíaco es igual al cociente de la diferencia de presiones entre la presión arterial media y la presión venosa central. Pero como la presión venosa central es de 0 más o menos, entonces la arterial media menos 0 pues es igual a la arterial media sobre la resistencia periférica total. Y aquí hay que entender bien las relaciones. Primero, como es un cociente, es muy fácil ver que el gasto cardíaco es proporcional a la arterial media, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, el corazón está latiendo más rápido y más fuerte, hay un estímulo simpático y el corazón está latiendo más fuerte. ¿Cuál sería el efecto en la presión arterial media? Esto la incrementaría, ¿sí? Y si por el contrario yo el corazón lata menos fuerte y menos rápido, y con esto disminuye el gasto cardíaco, la presión arterial media disminuiría. Este es el fundamento del uso de beta bloqueadores para tratamiento de la hipertensión arterial. Luego, el gasto cardíaco va a ser inversamente proporcional a la resistencia periférica total. Y ya por último, la relación entre la presión arterial media y la resistencia periférica total. En un cociente con un resultado que sería el gasto cardíaco constante, se comportan numerador y denominador como proporcionales o como inversamente proporcionales. Pregunta. Pausen, pausen. Como proporcionales. ¿Por qué? Y imaginemos que gasto cardíaco es de 1 y que presión arterial media es de 1 y resistencia periférica total es de 1.
Y entonces 1 entre 1 es igual a 1. Pero imaginemos que aumenta la presión arterial media. ¿Qué cambio esperaríamos en la resistencia para que el gasto cardíaco se mantenga constante? Si presión arterial media fuera de 2, la resistencia periférica total tendría que ser de 2, o sea, un cambio proporcional para que 2 entre 2 de 1. Ajá. Entonces son proporcionales. Y esto es muy sencillo, obviamente. Si generamos vasoconstricción generalizada, ¿qué le va a pasar a la presión? Aumenta. Entonces, aumentó la resistencia y aumentó la presión, ¿sí? Disminuye la resistencia, una vasodilatación generalizada. ¿Qué le pasa a la presión? Disminuye, ¿sí? Luego tenemos este principio de continuidad, que es esta idea de que la circulación es un circuito cerrado. Hay una fórmula que nos ayuda a expresar esta idea, que es que el flujo es igual a multiplicar el área por la velocidad. Habíamos visto antes que va a haber sitios en donde el área del corte transversal va a ser muy alta y entonces la velocidad es muy baja para que el flujo sea constante, porque sabemos que por principio de continuidad el flujo es constante en cada segmento de todos los segmentos conectados en serie. Esto hace que los sitios de mayor velocidad sean los de menor área y los sitios de mayor área sean los de menor velocidad. ¿Cuál es el sitio de mayor velocidad? La aorta, que es el sitio a su vez de menor área. ¿Y cuál es el sitio de menor velocidad? Los capilares, que es a su vez el sitio de mayor área. Luego tenemos el número de Reynolds, que se calcula multiplicando, es un número adimensional, o sea que no está midiendo algo que exista, que puedas tocar, sino que es como un número imaginario, que aquí los matemáticos me van a decir, ni sabes qué es número imaginario, no estás inventando. Efectivamente, ya no me acuerdo qué es número imaginario, pero bueno, es 2 por el radio, por la velocidad, por la densidad sobre la viscosidad. El número de Reynolds nos habla de la probabilidad de que se forme flujo turbulento, que es un flujo desorganizado. Cuando se forma flujo turbulento en la exploración, escuchamos soplos. Ajá. Y entonces podemos ver por qué se generan los soplos en cardiología. Es por aumento del radio o aumento en la velocidad o disminución en la viscosidad, porque la viscosidad es inversamente proporcional. ¿Qué nos da la viscosidad? El hematocrito. Entonces, si tenemos un hematocrito muy bajo, por ejemplo, en la anemia, esta viscosidad, que es está como N, que está aquí abajo, en el cociente, es inversamente proporcional. Entonces, si disminuye ese número, aumenta el número de Reynolds, aumenta la probabilidad de flujo turbulento, y en un niño que tiene anemia podemos escuchar un foco, un soplo, perdón, plurifocal, o sea que hay flujo turbulento en varios puntos. Luego tenemos la ley de Pusey, que la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien, pero esta nos habla sobre resistencia y nos dice que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad, por la longitud del vaso, sobre pi por radio al cuadrado. Aquí algo interesante, lo que hay que destacar es la relación inversa que existe entre la resistencia y el radio al cuadrado. Esto es importante porque si un vaso disminuye su radio a la mitad, ¿cuántas veces está aumentando la resistencia? 16 veces. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta potencia, 2 por 2 por 2 por 2, da 16, ¿verdad? Entonces el cambio es de 16 veces. Lo mismo, si el radio aumenta al doble, la resistencia está disminuyendo 16 veces. Ajá. Esto es algo bastante útil porque pequeños cambios en el diámetro, por ejemplo, de las arteriolas va a generar cambios muy importantes en la resistencia.
Luego tenemos la ley de Laplace que nos dice que la tensión de la pared de un vaso particularmente, también se puede aplicar al corazón o a los alvéolos, pero es una fórmula distinta. Eh, la tensión de la pared va a ser igual a multiplicar la presión que hay dentro de ese vaso por el radio. Esto es importante porque vasos con un radio mayor van a soportar tensiones o van a tener tensiones de la pared mayores, aunque tengan la misma presión. ¿Sí? Luego tenemos la ley de Bernoulli, que esto normalmente no les dicen que es una ley, este, solamente les dibujan unos tubitos y demás. Muchos no entienden qué es lo que está pasando. Pero lo que te dice Bernoulli es algo muy interesante, que es que la energía total en cualquier segmento va a ser igual a la suma de la presión, que es una especie de energía potencial, más la velocidad al cuadrado sobre 2, que es una magnitud o nos da una idea de la energía cinética que tiene, ¿sí? Esto es interesante porque normalmente les dicen que la sangre fluye a favor de gradientes de presión y esto es verdad en el 90% de los casos. Pero hay muchos ejemplos que tenemos en donde esto no pasa de este modo y nos preguntamos por qué. El ejemplo más clásico lo tenemos en la segunda mitad de la eyección cardíaca, en donde la presión ya es mayor en la aorta y la sangre sigue saliendo, y esto violaría nuestra idea de que la sangre fluye a favor de gradientes de presión. Entonces Bernoulli lo que te dice es que la sangre más bien fluye a favor de gradientes de energía. La energía de la sangre que está saliendo del ventrículo es mayor que la energía de la sangre que está en la aorta. Aunque allá hay una presión mayor, la energía cinética hace que la sumatoria de este lado sea mayor y la sangre fluya hacia allá. ¿Sí? Bueno, ya por último tenemos las fuerzas de Starling, que esto ya es más un tema de microcirculación, pero lo quise poner aquí, en donde el flujo va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones hidrostáticas menos la diferencia de presiones coloidosmóticas. Eh, ¿Por qué pongo proporcional? Porque todavía hay que multiplicar esta diferencia por algo que se llama conductividad hidráulica para obtener el flujo. Más bien esta diferencia entre las presiones hidrostáticas menos las presiones coloidosmóticas nos va a dar algo que se llama presión de filtración net. Y bueno, aquí comentamos las cuatro fuerzas de Starling. Primero tenemos dos hidrostáticas, que es la presión hidrostática en el capilar y la presión hidrostática fuera del capilar. Obviamente la primera favorece la filtración y la segunda se opone a la filtración. Y luego tenemos las presiones coloidosmóticas, que las proteínas funcionan como si fueran esponjas que jalan agua. Entonces la presión coloidosmótica capilar son las proteínas que hay dentro del capilar que están jalando agua. Y la presión coloidosmótica intersticial son las proteínas que están del otro lado que están a su vez jalando agua hacia allá. ¿Sí? La primera se opone a la filtración y la segunda favorece la filtración. En todos los capilares, la presión de filtración neta que calculamos va a ser positiva, ¿sí? Hay un sitio en donde es muy positiva, que es en los capilares glomerulares, porque queremos que haya mucha filtración. Y solo hay un sitio en donde es negativa la presión de filtración neta, que es en los capilares periculares, que recuperan esa agua que se había perdido, ¿sí? Y bueno, luego tenemos el tema de regulación. Hay dos fenómenos que nos interesan, que es la hiperemia activa y la hiperemia reactiva. La hiperemia activa la podemos demostrar si aumentamos la tasa metabólica, el ejemplo sería el ejercicio de algo y entonces un tejido, y entonces vemos cómo su flujo aumenta, ¿sí? Eh, el ejemplo de hiperemia reactiva lo tenemos en la oclusión del flujo. Cuando ocluimos el flujo, se producen metabolitos que hacen que cuando liberemos el flujo sea mayor a como estaba antes. Eso se llama hiperemia reactiva.
Y hay dos teorías que explican estos fenómenos que son complementarias. La teoría moral, que es que se producen sustancias, metabolitos y otras cosas que generan vasodilatación, y la teoría miogénica, que es que cuando un vaso se estira, su músculo liso tiene una contracción refleja. ¿Ah? Y bueno, ambos fenómenos de hecho ocurren y son complementarios, pero solamente la teoría moral explica satisfactoriamente estos dos tipos de hiperemia, ¿sí? Eh, Luego, tenemos la regulación de la presión arterial. Hay una regulación, perdón, me regreso un poquito atrás. Esta regulación local del flujo sanguíneo es a corto plazo. La regulación a largo plazo va a estar dada, el flujo sanguíneo en un tejido, va a estar dada por la angiogénesis. Y tenemos más vasos que llevan un tejido, pues el flujo aumenta a largo plazo. Eh, para la regulación del flujo local del flujo sanguíneo, tenemos que ver qué sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras se forman de manera local. Tenemos varias vasodilatadoras que se forman de manera local, como dióxido de carbono, hidrogeniones, adenosina, lactato, potasio. Todo eso se genera en el tejido y hace que haya vasodilatación. Luego tenemos uno que es el óxido nítrico, que lo genera el endotelio y es vasodilatador, el endotelio sano. Y luego tenemos aquí algunos otros que tienen efectos a veces más bien sistémicos, también pueden ser locales, como la histamina, bradicina y la prostaglandina E. Y luego tenemos vasoconstrictores. Una es la endotelina, que la forma el endotelio dañado y es vasoconstrictor, les decía. La arginina vasopresina, angiotensina 2 y la noradrenalina son vasoconstrictores. Obviamente la angiotensina 2 y la arginina vasopresina, pues con efectos sistémicos que no pueden ser como específicos de un tejido cuando sea necesario. Y luego, sobre la regulación de la presión arterial, tenemos tres: la regulación a corto plazo, la regulación a mediano plazo y la regulación a largo plazo. La regulación a corto plazo son los llamados reflejos. El más importante es el reflejo vasoreceptor, que es que cuando aumenta la presión arterial, se estimulan los vasoreceptores ubicados en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Estos envían la señal al núcleo del tracto solitario. Esto va al centro vasomotor y a otros sitios que generan una eferencia del sistema nervioso autónomo que va a producir vasodilatación y disminución del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco disminuye por un efecto inotrópico negativo y un efecto cronotrópico negativo. Y con todos estos cambios se está disminuyendo la presión arterial. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la ley de Ohm. Si hay vasodilatación, ¿qué le pasa a la resistencia periférica? Disminuye. Y la resistencia habíamos dicho que es proporcional a la presión, entonces la presión disminuye. Y luego, si el corazón se contrae con menos fuerza y más lento, el gasto disminuye. ¿Y qué habíamos dicho sobre la presión? Que era proporcional al gasto. Y entonces la presión disminuye. ¿Sí? Luego tenemos este reflejo, perdón, vasoreceptor, se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando nos levantamos y no nos desmayamos porque se echa a andar lo opuesto, disminuye la presión, esta señal es mandada por los receptores, y todo, y pasa lo opuesto porque está disminuyendo la presión. Hay vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco y con esto se conserva la presión arterial. Tenemos la reacción de Cushing, que se refiere a la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Si le empieza a llegar menos sangre al cerebro, genera, él entiende que es como que falta presión a la sangre y entonces genera un efecto vasoconstrictor intenso y aumento del gasto cardíaco intenso. Luego tenemos por último el reflejo quimiorreceptor, que se pone de manifiesto con presiones medias de menos de 80 milímetros de mercurio, en donde una presión baja va a generar, está asociado a un flujo bajo y esto implica disminución en el oxígeno, aumento del dióxido de carbono. Esto estimula los quimiorreceptores, luego el núcleo del tacto solitario también es integrado ahí
y se produce vasoconstricción para aumento de la presión arterial. Y tenemos la regulación a mediano plazo, que está dada por el sistema renina, aldosterona, desplazamiento, algo que se llama desplazamiento de líquido, compartimientos y relajación por estrés de los vasos sanguíneos. Y tenemos ya por último a largo plazo el riñón como el maestro de la regulación de la presión arterial, eh, principalmente por un mecanismo que se llama diuresis y natriuresis por presión. Esta regulación a largo plazo de la presión va a tener que ver con una regulación del volumen de líquido extracelular y por lo tanto del volumen sanguíneo, ¿sí? Y ya luego comentamos para terminar las circulaciones especiales, tenemos a la circulación coronaria y cerebral, que las dos tienen dos particularidades. Una es que presentan autorregulación junto con la circulación renal, son los tres órganos que de manera más importante presentan autorregulación. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen su propia llavecita. Si de repente baja la presión arterial, y eso haría que a cualquier órgano X le llegue menos sangre, ellos se abren la llave y les llega más sangre, ¿sí? Si la presión arterial, por el contrario, aumenta, estos órganos se cierran la llave y no les llega tanto flujo, ¿sí? Eso se llama autorregulación, implica que en un rango muy amplio de presiones el flujo sea constante. Y luego, otra particularidad es que este flujo está regulado por metabolitos. La circulación en el corazón se produce adenosina, que es como un indicador de qué tanta sangre hace falta. Si hay mucha adenosina es que falta mucha sangre, se genera vasodilatación y entonces le llega más sangre. En el cerebro es aparentemente el dióxido de carbono el que cumple esta función. Si hay mucho dióxido de carbono en el cerebro, es porque le falta sangre y entonces genera vasodilatación y le llega más sangre, ¿sí? Sobre la circulación linfática, su función es recuperar el filtrado capilar. Recuerden que la presión de filtrado capilar es positiva en toda la circulación sistémica, también en la circulación pulmonar, y ese líquido que se pierde tiene que ser recuperado y reincorporado. Y bueno, también tenemos algunos tejidos que tienen una regulación por el sistema nervioso autónomo importante. Concretamente son los receptores alfa 1, que son vasoconstrictores del simpático, los que están localizados en algunas ubicaciones especiales, concretamente en piel, riñones y la circulación esplácnica, que incluye intestinos y el vaso. Esto hace que le quitemos sangre a esos órganos en situaciones de lucha o huida. Eh, Particularmente la circulación esplácnica es como o sangre que no te interesa que esté en la digestión y absorción. Si estás pelando, más bien quieres que se vaya a tus músculos y demás. Y en los riñones, ¿por qué? ¿Por qué le quitas sangre a los riñones si estás en una situación así? Pues muy sencillo, porque los riñones hacen que se pierda esa parte de esa sangre que les llega, hace que parte de esa sangre que les llega se va hacia el orina, ese volumen. Entonces, si tú estás deshidratado, si tú tienes hemorragia, si tú tienes, le cierras un poquito la llave al riñón, para que no pierda volumen. Y ya por último, pues la piel, la regulación simpática sobre el flujo en la piel, pues tiene como objetivo la regulación de la temperatura, ¿sí? Y bueno, ya con esto terminamos el repaso. Espero que les haya gustado, ¿sí? Y bueno, nos vemos.